Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El gobierno brasileño y el Observatorio Fiscal de la Unión Europea han propuesto que los súper ricos, aquellos que superan los $1.000 millones en su patrimonio, paguen un impuesto global a las ganancias del 2% de su renta. Una medida que alcanzaría a unos 3.000 millonarios, nuevo impuesto que según los cálculos podría aportar $250.000 millones al año a sus estados. De acuerdo con el informe que presentó el economista francés Gabriel Zucman, el director del Observatorio Fiscal Europeo, los superricos pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que el resto de la población, apenas entre el 0 y el 0,5% de su riqueza. Esta idea cuenta con el apoyo en el G20 de Brasil, Francia, España y Sudáfrica, pero también cuenta con la oposición de Estados Unidos. Un impuesto para los superricos, vamos a verlo de cerca con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, este informe encargado del Observatorio Fiscal Europeo dice que un impuesto de este tipo sería técnicamente posible, pero ¿cómo podría concretamente aplicarse? Hola Andrés, ¿qué tal? Es importante recalcar que la propuesta que está sobre la mesa que lleva Brasil y que, como adelantabais, ha estudiado ahora por el Observatorio Fiscal de Europa, no hace referencia a un impuesto a las ganancias anuales, a los ingresos anuales, sino al patrimonio total. Y esa diferencia es importante, Andrés, porque precisamente la estrategia de los millonarios para mantener o incrementar su fortuna es la de buscar estrategias de inversión para movilizar ese dinero, por ejemplo, con la compra de viviendas o con inversiones, compras de acciones, para evitar que al mover ese dinero pueda tener un tipo impositivo, estar atado a un tipo impositivo que sea más alto. Bueno, pues para evitar este tipo de estrategias, la propuesta, como les digo, que está sobre la mesa es recurrir a un impuesto del 2% anual sobre la fortuna total. Una idea, Andrés, que afectaría en torno a unas 3.000 personas que tienen una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares y que serían los afectados por este plan que todavía necesita negociarse dentro del G20. José, Estados Unidos, el país que concentra más superricos de los que concentran la riqueza, no apoya este proyecto. ¿Puede funcionar esta iniciativa sin Estados Unidos? Bueno, según el economista que ha elaborado el informe, sí que podría ser técnicamente viable. Sobre la mesa están algunas propuestas, Andrés, como por ejemplo aplicar un impuesto a los millonarios que decidan movilizar su fortuna fuera o deslocalizar su fortuna en otras jurisdicciones. Pero en realidad es difícil de imaginarse que un proyecto tan importante dentro del G20 pudiera conseguir otros apoyos más allá de los países que ya han manifestado abiertamente su apoyo sin contar con Estados Unidos. Es cierto que Joe Biden, por ejemplo, ha hecho la propuesta de elevar dentro de Estados Unidos el tipo impositivo medio actual del 8,2% para los 1.000 millonarios a en torno al 25%, pero Andrés cuenta con la oposición de los republicanos, así que si después de las elecciones la presidencia de Estados Unidos fuera a parar a manos de Donald Trump, es incluso, Andrés, más difícil pensar que un proyecto de esta envergadura dentro del G20 pudiese salir adelante. José David Navarro en Frankfurt, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. En Estados Unidos, pocas horas antes del esperado debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, 16 premios Nobel de Economía han advertido sobre los efectos negativos del plan económico del candidato republicano. Estos economistas de diferentes extracciones ideológicas firmaron un comunicado conjunto señalando, entre otras cosas, que las políticas propuestas por Trump provocarían un recalentamiento de la inflación. Además, alertaron sobre las medidas proteccionistas adelantadas por el candidato republicano, especialmente en el comercio con China. Entre los firmantes se encuentran Joseph Stiglitz, Edmund Phelps o la profesora de Harvard, Claudia Goldin, la más reciente ganadora del premio Nobel. Por supuesto, siguiendo este tema muy de cerca está nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿cuáles son las medidas que está proponiendo Trump y que estos premios Nobel consideran inflacionistas?
Sí, bueno, Trump no tiene muchos detalles sobre sus propuestas, pero en los discursos de campaña ha hecho mucho énfasis en el efecto de la inflación. Sin embargo, como señalan estos economistas y otros centros de estudios de carácter técnico, lo que se sabe de sus propuestas es que tienen un riesgo inflacionista muy grande e incluso recesionario. Trump quiere subir los aranceles a todas las importaciones, un 10%, un 60% a las que vienen de China y un 100% a los coches que están fabricados en el extranjero, incluso los de México. El expresidente dice siempre errónea o falsamente que son las empresas extranjeras las que pagan estos aranceles. En realidad, es el consumidor el que lo paga y los efectos de estos aranceles dan para mucho más tiempo del que tenemos ahora, Andrés, pero solamente comentarte que posiblemente subirían la inflación entre un 1,5 y un 2%, según la mayor parte de los estudiosos. El expresidente también quiere bajar los impuestos, lo cual daría más liquidez al consumidor para elevar sus gastos y, por lo tanto, los precios mientras se amplía el déficit. Y, por último, quiere expulsar a los inmigrantes, lo que daría lugar a una falta de mano de obra que pondría más presión en los salarios al alza, con lo cual subiría la inflación. Esto es alguna de las propuestas más llamativas del expresidente Trump. Ana, no es casual que este comunicado de estos premios Nobel llegue horas antes del primer debate entre ambos candidatos este jueves por la noche. ¿Va a ser la economía entonces protagonista definitiva en este debate? Esa es la previsión. La mayor parte de las encuestas señalan que es la economía, la inflación, el gran tema para los votantes, un tema en el que no están contentos con Biden, por más que los indicadores económicos digan que se está en el buen camino y los Nobel firmantes de esta carta digan que todas las inversiones que se están haciendo con los programas de Biden van a ser muy importantes para el futuro por la reinversión en industria, en infraestructura, en energías renovables. De ese legado se ocupará el futuro. En el presente, la palabra de moda es el vibe, el sentimiento, la onda. Y ese vibe está bajo. Está bajo porque hay una nostalgia de cuando los salarios daban para mucho más de lo que dan ahora y sobre todo cuando había posibilidad de comprar una casa. Sobre todo ese vibe está muy bajo entre los jóvenes que siempre han votado o se han inclinado más por el candidato demócrata. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estos análisis. Hasta cualquier momento. Dinamarca se va a convertir en el primer país del mundo en gravar impositivamente las emisiones de metano del ganado con un revolucionario impuesto a las flatulencias de las vacas y los cerdos. Una idea pionera que busca ser ejemplo para el resto del mundo. Pese a las preocupaciones iniciales, los agricultores daneses se muestran satisfechos con el impuesto a la producción de carne y leche. Ello se debe al alivio fiscal en sus ingresos, que limitarán enormemente el precio a pagar por tonelada de CO2, unos 40 euros en lugar de los 100 iniciales. Esto ofrece a la agricultura la oportunidad de participar activamente y otorga a Dinamarca un papel de liderazgo mundial y quizá nos permita recuperar un poco el respeto por nuestra profesión, que tiene tantas cosas buenas que ofrecer. En Dinamarca, más de la mitad de la superficie está dedicada a la agricultura. El sector representa un significativo 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el nuevo acuerdo, los agricultores daneses deberán adoptar métodos más respetuosos con el clima si quieren evitar pagar por sus emisiones de CO2. Estamos hablando de un impuesto climático, un experimento histórico. Somos el único país del mundo que quiere gravar las flatulencias y eructos. Incluso Nueva Zelanda ha abandonado la idea, por lo que somos el único país que lidera el camino con un impuesto climático, lo cual es completamente revolucionario. La introducción del nuevo impuesto en 2030 llega apenas meses después de las airadas protestas de los agricultores de toda Europa contra la presión burocrática y medioambiental de la Unión Europea. Dinamarca demuestra que un acuerdo es posible. Tenemos que actuar y aquí se han creado buenas condiciones de partida para que tengamos algo de tiempo para implementar las medidas necesarias. Así que no tengo ninguna duda de que esto beneficiará enormemente a la agricultura danesa y, lo más importante, a nuestro clima. La agricultura representa aproximadamente el 41% de las emisiones de metano derivadas de la actividad humana, según el Banco Mundial. El gobierno danés espera que este nuevo impuesto haga escuela y otros países sigan su ejemplo.
La mala cosecha del cacao ha triplicado los precios en lo que va del año y los cultivadores en Ecuador se benefician, pero su negocio se ha vuelto peligroso por bandas criminales que quieren quedarse con esta valiosa mercancía. La cultivadora de cacao, Julia Avellán, nunca ha estado tan contenta al pasear por sus plantaciones. Desde principios de año, los precios del cacao se han disparado. Actualmente obtiene el triple por las habas que hace un año. Que este precio del cacao se mantenga 1 año, 2 años y vender a un buen precio. Porque como agricultora que yo he sido y vendedora de cacao, en todos mis tiempos que he tenido, en mi vida he vendido un quintal de cacao en $420. Habían precios de 50, 60 dólares que no justificaba. Daban ganas, uno dice, de dejar de ser cacotero. Ecuador es el tercer productor mundial de cacao. Las inversiones en métodos de cultivo modernos y variedades de alto rendimiento han dado sus frutos. El Ecuador es un país que viene con un crecimiento sostenido. Hace 20 años éramos un país productor de 100.000 toneladas al año. Hoy el Ecuador llega a producir 420.000 toneladas de cacao. Pero el éxito también tiene su lado oscuro. Una y otra vez los camiones que transportan la valiosa mercancía sufren robos. El año pasado el sector tuvo que gastar $20 millones en seguridad. Mientras tanto, apenas hay conductores dispuestos a aceptar el peligroso trabajo. Es más peligroso, han habido muchos eventos, robos. Esto significa incremento de costos también, porque todas las cargas tienen que ir con seguridad privada. Todos los movimientos a puerto tienen doble custodia, entonces se han incrementado significativamente los costos, ¿no? La provincia de Los Ríos, donde Julia Avellán tiene su plantación, es una de las más violentas de Ecuador. Sin embargo, gracias a los altos precios, Julia espera tener un buen futuro para ella y su negocio. Yo ya me tengo que ir, pero muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima.